Gracias a Dios por esta mañana. ¿Cuántos están fuertes? Amén. Amén. Muy bien que estamos fuertes. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a tener lectura bíblica del 17 al 18. Amén. El libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer del 17 al 18. Dice así la palabra de Dios. Así todo buen árbol da fruto, buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Tomen asiento, mis hermanos, amén. Y hoy vamos a hablar acerca del árbol seco, amén. Y empezamos lo que dice la palabra, ¿no? ¿Verdad? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Y queremos que el árbol bueno es porque realmente está lleno de cosas en el cual ha tenido que producir algo bueno, ¿no? ¿Verdad? Un árbol que necesita agua, necesita sol, necesita un clima adecuado, necesita un lugar donde realmente pueda ir creciendo, ¿no? ¿Verdad? Y pueda ser también cuidado. ¿Cuántos conocen? Bueno, nosotros usualmente hemos ido al campo, ¿no? Y han visto aquellos árboles muy frondosos. No sé qué fruta le gusta a usted. Y la fruta que a usted más le apetece o más le gusta cuando ve en el tiempo. Yo recuerdo que los niños corrían hacia el mango, donde habían frutas de mango. Pues corrían y trataban de sacar un mango, ¿no? ¿Verdad? No sé en el área donde usted ha vivido qué tipo de frutas era, una tropical, una fruta de temporada que usualmente a veces hay, ¿no? Y los niños usualmente van a las frutas que les llama la atención, van donde ven manzanas, la verdad, y comienzan a coger frutas a cual les gusta y las ve. Pero aquí dice, así todo buen árbol, dice, da buenos frutos. Pero en el verso 13 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Que nos dice que un árbol malo, un árbol bueno, en este caso no puede dar malos frutos. Sería lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Y dice, y ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué tipo de árbol se considera usted? ¿Qué tipo de árbol se considera usted? Pero no vamos a tratar ahora mismo de qué fruto usted está dando. Vamos a ver si hay árboles secos aquí. ¿Y qué es un árbol seco? Un árbol que está totalmente, sus raíces está seca, no tiene vida, ¿no es verdad? Y para que también haya un árbol así, ¿qué es lo que puede haber? El clima, la nutrición, falta de luz, cuando se pudren las raíces, el exceso de nitrógeno. Dice, y cuando hay hongos, un árbol comienza a tener una sequedad, a tener cosas en el cual el árbol comienza a cambiar de cosas, ¿no es verdad? Y ver allí lo que usualmente usted puede, cuando ve un árbol seco, ¿usted qué hace? Lo corta para leña porque no sirve, dice la hermana. Un árbol seco es que la gente no se acerca ahí, ¿no? Si hace mucho sol, va donde hay un árbol bien frondoso y se pone ahí para que le cubra el sol. Pero si ve un árbol seco, ¿qué le puede ayudar un árbol seco? En nada, ¿no? Un árbol seco no lo puede ayudar en nada. Miren lo que dice en Mateo capítulo 12, del verso 33 al 37. Y es muy duro una parte del texto allí cuando digo, oh Señor, esta palabra es muy dura. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol.
Por el fruto se conoce al árbol. Cuando usted ve un árbol de mango, ¿usted cómo sabe que es un árbol de mango? Por los frutos, ¿no? Pero si usted ve que ya está cambiando la temporada y de repente han habido como unas mosquillas, ¿no es verdad? Y la fruta se ha comenzado como a madurar mucho y a veces esos se caen, ¿no es verdad? Se cae y esos frutos no se los coge. Pero el árbol sigue floreciendo, sigue sacando y sigue haciendo lo que usualmente para lo que fue hecho el árbol, ¿no es verdad? Pero mira lo que dice el 34, que es un texto muy, muy fuerte. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hace una pregunta. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Qué hablamos? Lo que hay dentro del corazón. Y si en nuestro corazón hay cosas buenas, saldrán cosas buenas. Pero si en nuestro corazón hay algo malo, ¿qué va a salir? Lo malo. En diferentes situaciones, ¿qué va a salir de su corazón? ¿Cuántos son contenciosos aquí? ¿Cuántos son? Dicen en mi país, cuando se enciende un fósforo, por la rapidez, fosforito, por algo se enciende inmediatamente, por algo que puede pasar. Y mira lo que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo actuamos? Y muchas veces decimos palabras. Puede ser a los hijos, ¿no? De repente uno está enfadado y ¡pah! Una palabra. De repente al esposo, ¡pah! Una palabra. De repente a la esposa, ¡fras! Le manda una palabra. De repente a los hermanos, ¡fras! Una palabra. De repente en el trabajo, ¡fras! Saltó una palabra. ¿Qué es lo que ha habido en ese momento en el corazón? Hay personas que intentan contenerse, pero hay personas que echan realmente lo que hay dentro del corazón, ¿no es verdad? Y eso muchas veces es lo que hay dentro de lo que es la persona, lo que puede producir. Mira lo que dice el 35. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. ¿Qué tesoro tiene usted? Dice, y el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. ¿Qué a veces sacamos? Y decimos depende. Depende de lo que haya sacamos. Depende de con quién lo sacamos. Hay personas que se van y lo dicen directamente contra alguien, ¿no es verdad? Y lo comienza a decir, a decir. Pero mira lo que dice el 36. Mas yo que os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán ¿qué? Cuenta en el día del juicio. ¿Qué palabra decimos? Estamos hablando, ¿no es verdad? Pero de esas palabras, ¿qué va a pasar? No van a ser como quien dice tiradas allí. De esas palabras van a ser como quien dice, vamos a tener, como dice, a ver, ¿por qué lo has dicho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Y el 37 dice, porque toda palabra será ¿qué? Justificado y tus palabras te serán. Wow. Como que dice, si tú tienes misericordia, tendrán misericordia de ti. Pero si no tienes misericordia, tampoco tendrán misericordia de ti. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces en la parte de los jefes, depende cómo usted se comporta, como quien dice, le dan o no le dan? ¿Sí se ha dado cuenta, no? Son muy sutiles, que si usted tiene una manera de hacer, viene el detrás y dice, mira, este se ha portado así, pues cámbiale de horario y hazle esto.
¿No le ha pasado eso? O le dice, sabes que este ha tenido mucho tiempo de baja, vámosle a hacer algo. Y comienzan, como quien dice, a tener como especie de un castigo, ¿no? Le hacen, sin darse cuenta se lo van haciendo, pero muy sutilmente se lo van haciendo. Pero cuando también se presentan y hablan mal, se paran allí y le llaman a una persona al lado para que se oiga la conversación y depende de cómo se ha tratado, pues actúan. ¿Cómo actuar en ese momento con palabras que realmente el Señor ponga sabiduría, gracia delante de los ojos de los hombres? Decía alguien, el que es cristiano rapidito es acusado. El que conoce a Dios rápidamente es acusado. Porque, mira, habla de Dios, conoce de Dios, cómo actúa, qué hace, señala. Y somos muchas veces más vistos que una persona que no es cristiana. ¿Qué fruto damos? Pero le vuelvo a decir, no estamos hablando de los frutos, vamos a hablar del árbol seco. Pero un árbol también que no da frutos y está seco, ¿qué está produciendo? ¿Por qué se produce un árbol que esté seco? ¿Qué produce? Mira lo que dice en Ezequiel 17:24. Y también habla algo del árbol, mira. Y saldrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí. El árbol sublime levanté al árbol que bajo. Hice secar ¿qué? Al árbol verde. E hice reverdecer al árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. ¿Y qué habla aquí en Ezequiel? ¿Por qué menciona esto? En otra versión dice, todos los árboles del campo sabrán que yo soy Jehová. Humillo ¿qué? Al árbol elevado. Y exalto ¿qué? Al árbol humilde. Seco al árbol verde. Y hago reverdecer al árbol seco. Yo Jehová lo predije y lo cumplo. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Cuántos de aquí a veces cuesta ser un poco humilde? ¿A cuántos les cuesta ser humilde? ¿A cuántos les cuesta ser humilde? Dice que en lo sublime, dice que cuando el árbol es como quien dice, se cree mucho, está elevado, como dice la Biblia, ¿no? Como quien dice, el que se cree mucho, Dios lo baja. Y al que está humilde, Dios lo exalta. Dice Jehová que aquí Él hace secar. Tú crees que lo estás haciendo por ti mismo. Tú crees que lo que yo te he dado lo estás haciendo tú mismo. No. Pues si te estás creyendo mucho, se aparta. Y el árbol comienza ¿qué? A secarse. Porque Dios no puede evitar donde hay una persona que es muy, como quien dice, orgullosa, altiva. Y cuando hay eso, ¿qué pasa? Dice que la presencia de Dios se va y se seca. Dice, pues tú estás altivo, yo me aparto y yo mismo te voy a bajar. Mira, este es humilde, pues a este que es humilde yo lo voy a levantar y lo voy a reverdecer. Va a florecer, va a comenzar a crecer, va a comenzar a hacer algo. Yo no sé cuántos de ustedes ven en la familia, a veces hay uno de los hijos que no es muy tomado en cuenta en el sentido que dice, bueno, yo me parece que no le gusta estudiar mucho, a parece que no le gusta hacer muchas cosas. Y a veces este es el más peleón, este es el más malcriado. Y a veces hay que ver la manera como los padres pueden actuar con los hijos en ese momento. Es complicado. Y le dicen que a veces es la parte como que dice, este es el que me hace ver. Unos padres van más hacia ellos y tratan de cuidarlo.
y lo sobreprotegen. Otros dicen, bueno, porque se porta así le vamos a quitar cosas. Pero tú dices, ay, yo creo que con este no voy a tener nada a cambio. Este me ha salido la oveja negra de la casa. Y lo ve por último, y lo ve por último. Y tú dices, bueno, ya queda ahí. No. El Señor se compadece y ve. Y el Señor puede levantar a ese mismo que tú estás viendo. Al que no lo estás tomando en cuenta. Al que ves que está a un lado, pues nada, Dios hace también levantar. Y comienza a reverdecerlo, comienza a levantar. ¿Sabes? Pero ¿qué tipo de árbol eres tú en este momento? ¿Un árbol que realmente está floreciendo o un árbol seco? ¿Cómo te consideras tú en este momento? Mira lo que dice en Lucas 3:9. Y ya también la hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Dice que todo árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Pero a veces ese árbol que no da tanto fruto es porque también está seco. ¿Sabes? Ese árbol está seco. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué Dios te ha dado a ti? Y espiritualmente a veces estás seco. Está seco. Y hablamos que un árbol seco no puede dar ¿qué? Sombra, no puede dar buenos frutos, no puede dar nada. Porque un árbol seco, dijo la hermana, sirve para hacer leña. Para algo sirve más que sea para hacer leña. ¿Qué tipo de árbol estamos siendo nosotros? ¿A cuántos les cuesta a veces entrar en la presencia de Dios y alabarle? ¿A cuántas veces les cuesta? Hay momentos en realmente que cuesta, pero cuando tú sigues, dice, Señor, abro mi corazón, quiero que hagas algo en mi vida, y el Señor comienza eso a hacer. Pero cuando tú quieras. Él dice, estoy aquí, el que quiere, yo lo hago. El que quiere, yo hago esto. Mira lo que nos dice en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué ha pasado? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. El producirse, el secarse, es cuando nos alejamos de Dios. Es cuando nos apartamos de Dios. Comienza a producir sequedad en el ser humano, sequedad en la vida espiritual. Pero no es porque Dios nos ha dejado, es porque nosotros hemos dejado, nosotros nos hemos apartado. Y eso se nota. Ayer hablábamos con unos hermanos y nos decían que la mayoría de todo un grupo de primos habían ido a la iglesia cuando eran pequeños. Y cuando ya fueron creciendo, cada uno comenzó a tomar su decisión. ¿Cuántos han sido desde pequeños que han ido alguna vez a la iglesia? Desde pequeños, ¿no es verdad? Y de repente dice que llegó a un lugar donde los que estaban allí ya no se acordaban de Dios. Estaban echados a su vida mundana. Y cuando llegó esa persona a ese lugar, se dieron cuenta que no encajaba esa persona con ellos. ¿Por qué? Porque no hacían lo que ellos hacían. Aunque hayan escuchado la palabra, aunque han estado pendientes a veces en la palabra, de repente se aleja el cristiano y ya le comienza a disgustar las cosas de Dios. Le comienza que le provoca ya no estar en la presencia de Dios. Intenta no estar en la iglesia. Intenta apartarse del servicio de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido algo que ha ocurrido y ha ido separando. Ha ido separando y se ha ido secando espiritualmente.
¿Cuánto estamos viendo nuestra condición espiritual ahora mismo? Su vida con el Señor es de una manera, pero fuera de Él es muy diferente. En su misericordia Dios, cuando pasa algo y ese árbol se ha apartado, ese árbol está seco, viene a veces palabra de Dios porque recuerdas cuando has aprendido o has escuchado algo de la palabra de Dios. Pero se nota. Cuando tú le decías antes, Señor te bendiga, oh Señor te bendiga, y dice, Dios te bendiga, buenos días, buenas noches. ¿Por qué? Porque ya no hay esa comunión. Cuando antes comenzabas y oías palabra de Dios, ahora, bueno, coges y comienzas a oír otro tipo de cosas. Cuando la persona está seca totalmente, ya no quiere las cosas del Señor. Y decía esta persona, dice, claro, estaban dedicados al alcohol, a la música, a fornicar, a hacer ese tipo de cosas. Y esa persona no encajaba allí, por eso la echaron. La echaron. ¿Cuántas veces tú vas a un lugar y a veces no encajas, pero cuando empiezas a, como quien dice, ir una y otra vez, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, ya me está gustando y voy a querer encajar aquí, voy a querer meterme aquí. En lugar de que ellos se conviertan a ti, tú te vas a convertir a ellos. ¿Cuántos se le presentan tentaciones? A todos, ¿no? A todos se presentan tentaciones. El hacer o no hacer, el ceder o no ceder. ¿Sabes que cuando hay tentaciones, el Señor te libre y tú dices, no, Señor, no voy a hacer? Coges y te vas. Pero cuando va presentándose, hay cosas que se te van a dar allí y tú dices, bueno, nadie me está viendo, voy a ceder. Tu vida espiritual va a empezar a secarse. Se va a empezar a secar. Se va a empezar a secar. Y te vas a apartar de las cosas del Señor. Y tú cuando no te das cuenta, ya no estás allí. ¿Cómo éramos en nuestros países con respecto a lo que era la palabra de Dios? ¿Cómo éramos? Íbamos de continuo a la iglesia, las personas que conocieron al Señor Jesús en sus países. Allí los cultos son todos los días, ¿no? Todos los días. Aquí muy esporádicamente, por tema de trabajo, por tiempo o lo que sea. Pero uno iba todos los días e intentaba estar todo el tiempo allí. Y de repente, al venir aquí, ¿qué ocurre? Se mete al sistema. Se meten al sistema. ¿Y qué ocurre? Se seca. Se aparta. De repente tú dices, Señor, los que no conocieron en sus países al Señor, están aquí, lo han conocido aquí. Al principio, Señor, habla y Señor trata. Y de repente tú has pedido algo a Dios y Dios en su misericordia te da. Pero de repente comienzas a secarte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no está ahí. La presencia de Dios ya no está allí. Se ha secado. Mira lo que dice en Juan 7:38. ¿Cómo yo puedo, cuando usted tiene una sed, qué hace? ¿Sabe que no nos quita la sed, la Coca-Cola a veces no quita, ¿no? ¿Y usted qué hace? No, dice, hay bebidas gaseosas, ¿quieres esto? Y usted dice, bueno, no, prefiero agua. Porque está totalmente sediento. ¿Cuántos les gusta hacer ejercicios aquí? A nadie. ¿Cuántos van a hacer deportes? De un momento a otro, ¿qué pasa? Comienza a tener mucha sed. ¿Y qué quiere? ¿Qué necesita usted? Necesita agua. Mira lo que dice el Juan 7:38. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva.
cómo ese árbol seco va a comenzar otra vez a reverdecer cuando se acerca a Dios. Cuando se acerca a Dios. Cuando se acerca ¿a qué? A aquel río, aquella agua que va a comenzar a producirse. Aquella agua que comienza ¿a qué? A llenarle. Aquella agua que comienza a producir algo diferente. Mira lo que dice en Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará ¿qué? Tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Cuando Jehová te pastorea, cuando Jehová te cuida, cuando Jehová está allí, ¿Él qué hace? Dice que será como un huerto de riego, imagínate, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y te va eso a nutrir, te va eso a llenar, te va eso a saciar. Y en Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿Pero cuándo? Cuando estás seco y vas al manantial de vida. Yo creo que todos saben lo que Dios aquí los ha llamado. Usted sabe lo que Dios le ha llamado. Usted dice, bueno, es que no me lo han dicho. No, Dios pone el sentir en su corazón desde que usted viene a Cristo. Y usted dice, bueno, yo creo que para el coro de la iglesia yo creo que no sirvo porque canto fatal. Usted puede decir, bueno, a mí me gusta hablar mucho, pero si conozco de la palabra puedo hablar mucho de Cristo. Y algo que Dios puede hacer en su vida. Hay personas que solamente cerrar sus ojos y llorar, ¿qué pasa? Dios comienza a hacer algo diferente en su vida. De repente usted habla del Señor y de repente Dios le ha tocado. Entonces usted sabe por dónde ir porque Dios le ha puesto eso en su corazón. Y eso está seco, eso está apagado, eso está allí. Mira lo que dice en el libro de Job, capítulo 14, del 7 al 9. Job, capítulo 14. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Y se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua que pasa, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Solamente eso pasa. Al percibir agua, aunque sea cortado, aunque pase esto, el Señor comienza a hacer algo dentro de ese árbol, algo dentro de su vida. Pero es algo muy grandioso cuando yo leí en el Salmos capítulo 1, del verso 1 al 6. Mira lo que dice. Bienaventurado el varón. Esa palabra bienaventurado. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te has acercado a ese manantial de vida? Señor, pero ¿por qué estoy en esta condición espiritualmente? ¿Por qué estoy en esta condición, Señor? Porque no se ha acercado al manantial de vida. Porque no quiere. Porque no desea hacerlo.
Pero yo sí quiero ser prosperado. Yo sí, Señor, yo quiero que tú me prosperes. ¿En qué quieres que te prospere? Señor, mira, yo necesito que me des una torre ahí por, no sé dónde quiera usted. Señor, yo quiero, y solamente queremos lo material a veces. Señor, déjame viajar a tal país, pero con todo pagado, con el mejor hotel 5 estrellas. Señor, que mi carne necesita descansar, relajarme. Oye, Dios te lo puede dar. Gratis te lo puede dar Dios. El Señor dice, mira, aquí lo tienes, ve. Pero solamente buscamos a veces prosperidad material, económica. ¿Y la prosperidad espiritual? Solamente queremos beneficios económicos y beneficios materiales, pero la parte de Dios no. No la buscamos, no la queremos. Pero dice el 4, no así los malos que son como el tamo que dice arrebata el viento. Y yo no sé quién conoce aquí el tamo. Son unas hojitas muy finitas que cuando viene el viento se las lleva. Se las lleva. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de ¿qué? De lo justo. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. ¿Qué árbol es usted? ¿Qué árbol es usted? ¿Es un árbol seco? Señor, lo que pasa es que me he secado, Señor. ¿Sabes que a veces, cuando usted ve a una persona enferma, lamentablemente, cuando es tipo de cáncer o algo de tipo, una enfermedad ya muy severa, ¿qué pasa con el cuerpo? Comienza a secarse, ¿no? Se comienza a secar. ¿Y usted cómo lo ve su apariencia? Su apariencia lo ve como dice, oh, algo le está pasando porque está bajando de peso mucho, ¿no? Una vez comentaba la hermana Fanny, dice que cuando estaba ella trabajando, que ella ya conoce más o menos de la persona cuando tiene tiempo ya muy corto de vida, que los ojos se les ponen de una manera y de repente ¡pop!, se hunden, ¿no? Y ya se ha ido la vida. Espiritualmente a veces estamos así, todos así raquíticos, muertos espiritualmente, secos espiritualmente. Y a veces nos conformamos con esa sequedad. Y a veces nos conformamos con ese tipo de cosas. Y tú dices, Señor, yo quiero que hagas algo en mi vida. ¿Sabes que cuando el Señor comienza a hacer algo en la vida, que cada uno es cuando uno lo pide? Si tú quieres estar cual está, es tu problema. Si tú quieres tal cual está, es tu problema. Pero el Señor quiere hacer algo en tu vida si tú quieres. Si tú lo deseas. Solamente si tú lo deseas. Sabemos que cuando el Señor te ha llamado con algo o para algo. El Señor no te ha llamado solamente para estar sentado. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pies? Y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ¿cómo me encuentro yo ahora, Señor Jesús? Haz la obra, Señor, en mi vida, Espíritu Santo de Dios. Dile, Señor, yo creo que lo sé por qué está pasando dentro de mi vida. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Hay personas que no le interesa en su situación. Hay personas que les gusta estar igual. Pero el que quiere, dice el Señor, que lo recibe. Y el que no va a estar tal cual como sigue. El que quiere realmente servir a Dios y seguir, el Señor va a hacer cosas grandes en la vida de la persona. Y el que quiere seguir estando seco, va a seguirlo estando.
El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida y por medio de tu vida, pero eso ya depende de ti. Dile, Señor, mira, me siento así. Siento que no puedo, siento que no deseo, siento que se me hace duro. Siento, Espíritu Santo de Dios, que mi vida está tal cual, Señor, y me cuesta acercarme a ti. Me cuesta acercarme tú lo sabes. Tú dile, Señor, por esto, me llama la atención esto. Señor, me da mucha pereza. Me siento desconectado totalmente de ti, Señor, pero yo quiero que hoy levantes mi vida. ¿Cuántos quieren ser levantados por el Señor? ¿Cuántos dicen, Señor, aquí estoy? Dile, Señor, aquí estoy. Quiero que empiece, Señor, mi vida a reverdecer. Quiero que mi vida, Dios mío, comience otra vez a levantarse, Espíritu Santo de Dios. Comience a hacer tú la obra, Espíritu Santo de Dios. Comiences a tratarme, Dios mío, de una u otra manera, Dios mío, como solamente tú lo sabes hacer, como solamente tú sabes hacerlo, Espíritu Santo de Dios.